estuvimos dando charla de tarot y astrología. Ahí está Vane, hola Vane, de tarot y astrología. Hola, hola. Y bueno, está la grabación, así que si quieren, estuvo Vane ayer escuchándonos, así que bueno, nada, también iniciamos un ciclo nuevo en ese sentido, ¿no? Es como que sentimos que recién ahora estamos arrancando el año. No sé si fue la pandemia o qué es, pero no sé, es como si fuera marzo, chicas, y estamos en mayo y bueno, es así el ciclo de los tiempos. Todo se está reestructurando otra vez. Bueno, les contaba Vania a las chicas que si Dios quiere y si todo sale bien, hoy van a ingresar dos personas nuevas. Una de las chicas que estuvo ayer que tenía la bebé, que bueno, estaba ahí como esperando que el compañero llegue, así le cuidaba a su bebito para poder ingresar. Así que probablemente ingrese un ratito más tarde. Y después, la Euge. Leo G. Bien. La Euge también que es una alumna que inició el año pasado con nosotros y después por cuestiones laborales y personales no pudo seguir, así que ella probablemente se sume al grupo de ustedes. Y ya, Vane, no sé si escuchaste, pero Ana por cuestiones personales no va a continuar con el grupo, así que bueno, no la vamos a tener más a Ana, pero bueno, les decía a las chicas que bueno, sincrónicamente se baja Ana e ingresan dos personas. Nosotros confiamos, viste, Vane, que el grupo también es perfecto y que tiene que estar la gente que está en sintonía con esto también y que tiene el momento y dispone de la energía para estar también, ¿no? Eh, Así que, y para mí es importante el tema del grupo, ¿por qué? Porque bueno, también hay algunas teorías, yo ayer precisamente estuvimos ahí un poquito indagando eh, sobre algunas teorías científicas que dicen que la mente humana va más allá del cerebro. Entonces, eso explicaría un poco la telepatía, por ejemplo. ¿Vieron cuando, qué sé yo, dos personas se piensan y hay un intercambio de información independientemente de la distancia, ¿no es cierto? Independientemente de cuán juntas se encuentren, o si hablan o no hablan, digamos, el inconsciente es como que se comunica, ¿no? En ese sentido. Y me parece importante esto de considerar que un grupo, sí, un grupo, genera también una mente, un entramado. Es decir, en el universo todo es inteligencia, todo es inteligente. Los planetas, la galaxia, el sistema solar, las células, los átomos, los seres vivos, las piedras, todo tiene conciencia, o sea, eh, no conciencia en un sentido racional, ¿no? Sino que todo es inteligente en ese sentido. Me pareció muy interesante las teorías que proponía este científico loco, si se quiere, un científico loco que va, digamos, un poco en contra de las corrientes tradicionales, ¿no? Científicas. Eh, entonces, pero bueno, por eso me parecía eso, como rescatar también la importancia de los grupos, porque en definitiva estamos dentro de un grupo, ¿no? Es decir, eh, lo mismo sucede, por ejemplo, a nivel terapéutico. Esto se los comento así como en paréntesis porque me ha sucedido el hecho de asistir a otra persona terapéuticamente, es como si uno le estuviera prestando una partecita de su inconsciente para ayudar a la otra persona a sanar. Y esto, pero he tenido experiencias así en el plano onírico, de soñar cuestiones quizás de la otra persona, ¿no es cierto? Sobre todo a mí me sucede eso desde lo onírico. Y bueno, eso no, digamos, la explicación a eso es que la mente se extendería más allá del cuerpo, ¿no? Y bueno, eso también explicaría esto del inconsciente colectivo que estuvimos hablando, ¿no es cierto? No sé si quieres presentarte.
Ahí puse. Ahí está. Bueno, sí, buenas tardes. Bienvenida, Agustina. ¿Cómo ¿Ya está estás? Agustina ahí? Sí, ahí se ve, mira. Hola, Agus. Ay, qué lindo con su baby. Bueno, genial. ¿Cómo están? Bien, Muy ¿vos? bien. Y para... Sí, Bueno, el teclado seguramente le llama la atención. Está bueno lo que decía Cata con respecto a los grupos, y yo lo que agrego eso, además de la cuestión más allá de la mente, lo que agregaría también es, muchas veces tiene que ver con las sincronicidades que ya lo vimos, además de no solamente la parte numerológica, es decir, porque Cata recién decía, bueno, por ahí se baja uno, ¿no? Y entran dos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede con esto? El grupo mismo va tomando una forma numerológica, no solamente numerológica, sino también por resonancia en cuanto a las palabras, al sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, además de, bueno, de la atracción que sentimos por la temática en sí mismo, en este caso del tarot, la astrología, también hay una cuestión que, a nivel muy inconsciente, ¿no? Que nos llama la atención como si fuera una nota musical o una canción que suena del otro lado y a uno le resuena internamente. Quizás fragmentos, quizás una partecita de decir, bueno, en este caso nosotros, por ejemplo, en los nombres también está esta cuestión del ta, ¿no? En el caso de Catalina, fíjense como Nati, Agustina, son cuestiones que tienen que ver con los nombres más allá de la numerología. Por eso está bueno prestarle atención a los grupos, no solamente este grupo, sino un grupo que se arma, ahora más que todo cuando iniciemos este recorrido de la numerología, es decir, cómo lo real, ¿sí? Me presenta algo simbólico, en el sentido de que, miren, ahora va a entrar Norman, por ejemplo, en el sentido de que, bueno, tiene que ver mucho con la parte sonora, con la parte de las palabras y además con la parte numerológica. Te lo paso por ahí está. Bueno, Agus, bienvenida de vuelta. Estábamos hablando con las chicas de que el grupo un poco se está reestructurando, porque justo, bueno, Ana, que era una de las integrantes, ahora no puede seguir participando por cuestiones personales. Y bueno, en teoría, si continúas, ingresarías vos y también Euge, que no sé si todavía ha ingresado. Así que bueno, nada, eso, vamos a ir reestructurándonos y confiamos en que todo es muy sincrónico. Nosotros rescatamos muchísimo el valor del grupo. No sé si seguramente han escuchado esto de la ley de atracción. Bueno, hay un, digamos, un axioma que dice lo similar atrae a lo similar, ¿no es cierto? Es decir, de alguna manera ustedes están atraídas, digamos, hacia, con las mismas necesidades o las mismas, no sé si las mismas necesidades, no quiero generalizar, pero sí hay un despertar interno que hace que hoy nos encontremos todos acá. Y valoramos muchísimo este momento y les agradecemos por la escucha. Bueno, nosotros la clase pasada y la anterior estuvimos un poco indagando respecto de la historia del tarot. Que te cuento, Agus, que esas clases están grabadas, así que, y las anteriores, creo que la gran mayoría, así que vas a poder acceder, digamos, a todo lo que es la parte histórica del tarot. Hoy vamos a ver una parte importantísima que tiene que ver con la numerología en el tarot, ¿sí? Es decir, un poco nos estaríamos acercando al método del tarot, a la parte sistémica del tarot. ¿Y qué es tan importante? Te cuento, Agus, y de paso refrescamos un poquito la memoria el resto, que el curso de tarot, por lo menos este que brindamos, lo que intenta hacer es integrar ambos hemisferios cerebrales. Es decir, integrar también, además, el aprendizaje del tarot desde ambos hemisferios. Una desde el lógico, desde el racional, ¿no es cierto? Desde el pensamiento intelectual,
de poder comprender y tener un acercamiento hacia el sistema del tarot, el método del tarot, obviamente que la historia del tarot, ¿no? Porque en ese sentido nos parece importante, o algunos van a tener más inquietud y más curiosidad por ver la historia, probablemente te pase, probablemente no, eso lo vas a ir viendo vos, pero hay material para que puedas rever. Y por otro lado, y que esto hacemos mucho hincapié, que tiene que ver con la parte intuitiva del tarot, cómo puedo así, tener un acercamiento más de tipo creativo y empezar a intuir a los arcanos, porque en definitiva los arcanos nos constituyen y también los arcanos son imágenes, ¿no? Es decir, uno, y que recibimos sin libro, sin una enciclopedia, ¿sí? Porque el tarot no tiene un autor, alguien que diga, yo soy el creador. Nos viene sin libro, ¿sí? Solamente recibimos 78 arcanos, que son 78 imágenes, ¿sí? De los cuales 56 son los arcanos menores y 22 son los arcanos mayores, ¿sí? Pero bueno, nosotros hacemos énfasis en el sentido intuitivo, sobre todo este año. El año pasado hemos tenido un abordaje mucho más racional, mucho más intelectual, y es también transformador el hecho de ir investigando los arcanos desde el punto de vista arquetípico, porque los arcanos son como códigos, vamos a decir, códigos de nuestro psiquismo, es decir, son enclaves psíquicos de los cuales, o el núcleo, ¿sí? Ayer un poco creo que escuchaste, Agus, Iván, escucharon la charla sobre tarot y astrología, y los arquetipos se mueven de esa manera. Se supone que los arquetipos son, vamos a decir, el contenido del inconsciente colectivo, es decir, donde están las memorias de la humanidad, ¿sí? Memorias, bueno, memorias ancestrales, ¿sí? Podemos decir que son imágenes a las cuales nuestro inconsciente puede acceder. Entonces, desde ese lugar, claro, cuando se empezó a descubrir todo esto de la psicología junguiana y del inconsciente, que hay un inconsciente que además de ser personal, es colectivo, que nos une a todos, a toda la humanidad, un poco, digamos, desde el tarot, se lo puede ver desde este lugar, ¿no? Es decir, podemos tener un abordaje desde la psicología profunda, arquetípico, de los arcanos, ¿no? Es decir, arcanos, arquetipos, ¿sí? Que no es la única manera de mirar a los arcanos. Quiero decir, alguien puede mirar, no sé, una película en los arcanos, y bueno, en realidad todos los cineastas y todos los que están vinculados al mundo de generar obras y demás, conocen de arquetipos. O sea, juegan con los arquetipos humanos para crear historias y crear realidades, ¿no es cierto? Pero bueno, quería un poco repetir esto, que ya lo venimos como, y sobre todo para que lo sepas vos, Agus, que tiene, y porque además no sé cómo son los otros cursos de tarot, sí sé cómo es este, y por eso, no sé si me habías comentado, Agus, que vos habías hecho un curso de tarot, o tu hermana, no sé, pero en definitiva lo que intentamos desde acá es tener un abordaje no solo conceptual del tarot, y sistémico o pragmático, sino también intuitivo, porque en definitiva eso, el tarot son imágenes que se presentan para que uno las pueda intuir. Y el lenguaje oracular, a través de las imágenes, requiere de contemplación, ¿sí? Independientemente de que en una lectura de tarot, obviamente que juegan ambas funciones, ¿sí? La función racional y la función intuitiva, que es la menos explorada, claro. Es decir, hay material, no quiere decir que no haya material respecto de esta otra función. De hecho, desde las 4 funciones que Jung propone, que también podrían estar vinculadas con los 4 elementos, y podemos hacer una analogía y asociación con otros sistemas de correspondencia, tienen que ver con el pensamiento racional, ¿sí? Que en este caso sería, bueno, digamos, el estudio, ¿no? Que es el que prima en nuestra sociedad, es el que prima en las instituciones, en las escuelas, ¿no? Es decir, desde hace cientos de años que el pensamiento racional
digamos, es el que prevalece en nuestros tiempos. Y después hay otras funciones, ¿sí? Que una tiene que ver con lo sensorial o lo sensitivo en un nivel eh, de tacto, de olfato, de gusto. Hay personas que pueden conectar, que procesan la información desde lo sensorial, ¿sí? Desde lo sensitivo. En astrología, vamos a poner un paréntesis, podría ser un sol en Tauro, ¿sí? Un sol en Tauro, o los signos de tierra, ¿sí? Y después, por ejemplo, tenemos la función del sentimiento, del sentir, son aquellas personas que sienten, sí, que prevalece ese sentir, más a un nivel emocional, supongo, sentimiento, afecto. Y después está esta cuarta intuición, que es la menos explorada, sobre todo acá en Occidente. La cultura oriental tiene más cancha en esto, porque ellos ya desde niños aprenden a conectar con esta intuición, y su aprendizaje digamos, está basada en la conexión de esta intuición por el cual, digamos, tienen experiencias espirituales, ¿sí? No por nada digamos, tienen una tendencia más a iluminarse y demás, ¿no? A través de la práctica de la meditación, a través de la práctica de la contemplación, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la propuesta de este curso es, digamos, conectar con el tarot desde los dos lugares. Obviamente que esto va a depender en un 98% de ustedes, porque lo que nosotros podemos llegar a proponer acá, solamente esto es una clase, después son ustedes las que están, después ya uno va a contar si tenés más o no, pero son ustedes las que tienen que hacer el contacto con el tarot, o sea, y en ese sentido nosotros podemos estimular y podemos mostrarles nuestro enamoramiento con la herramienta, podemos proponer ejercitación, podemos proponer un montón de cosas, pero bueno, depende de la energía que le pongan ustedes y bueno, del entusiasmo también que le pongan y de ese contacto. Yo sé que venimos de una cultura tremendamente racional, nos cuesta salir de eso, nos cuesta un montón. Pero bueno, digamos, esta parte contemplativa, esta parte intuitiva, se tiene que despertar, y para que se despierte tenemos que al menos ponerle un poquito de voluntad y entregarnos, ¿no? Decir, bueno, eh, digamos, quizás no estamos acostumbrados a eso, pero vale la pena, no quiero decir la pena, porque no es a través de penas, pero sí Vale la alegría, el entusiasmo. Vale el intento de poder despertar otras funciones dentro nuestro, ¿no? En definitiva, el tarot también nos invita a eso, a poder despertar potenciales que llevamos, ¿sí? Y que a través de toda su filosofía lo muestra. Ya vamos a ver cuando empecemos a recorrer, pero ya a simple vista, si observamos los 22 arcanos mayores, ya podemos intuir de qué va, de qué va la filosofía, cuál es el mensaje que nos transmite el tarot, que es un libro de sabiduría, es un libro de imágenes, un libro de imágenes. Y por eso, esto es uno de los ejemplos que hemos dado siempre en la parte práctica, ¿no? A los otros grupos y también creo que en este grupo. Si uno, por ejemplo, supongamos que yo me aprenda el concepto del loco, ¿no? Es decir, del loco y en este caso, no sé, el emperador, ¿sí? Es decir, bueno, quiero decir que es un mazo que es una edición del 1880 y hay una inversión de colores, no son los mismos colores digamos, que las primeras barajas, ¿sí? Así que, pero son muy llamativas, digamos, a mí este es un mazo que me gusta mucho, independientemente de la inversión de colores. Pero claro, si yo, por ejemplo, en una lectura de tarot, ¿sí? No sé, saco tres cartas, ¿sí? Saco tres cartas que son una frase. Quiero decir que tres cartas, cuando ya utilizamos tres cartas, que en general todo tarólogo tiene que ejercitar con tres cartas al menos, ¿sí? Independientemente de que podemos comenzar con una, así como para empezar a intuir a los arcanos en determinadas situaciones, con uno mismo, ¿no? Decir, qué sé yo, de pronto
estás con determinada energía o determinada situación, sacas una carta, y bueno, no sé, te sale, se me viene acá la emperatriz, ¿sí? Bueno, te sale la emperatriz, quizás uno está súper creativo, o estamos con proyectos entre manos, que están saliendo cosas, o de pronto también estamos siendo muy bondadosos, ¿sí? Porque la emperatriz, en ese sentido, la cualidad con el corazón, no sé si ven que hay un triángulo en el corazón, ¿sí? Es decir, la emperatriz se vincula con Venus, que aparte tiene el símbolo de Venus, ¿sí? El símbolo de Venus invertido en su cetro, y Venus tiene que ver con el amor, tiene que ver con una mujer amorosa, ¿sí? Eh, Independientemente, no sé por qué me metí en la emperatriz, pero digo, independientemente de que es un arquetipo que está un poquito vapuleado, ¿por qué? Porque claro, es una mujer conectada con su creatividad, con su segundo chakra, con su sexualidad. Entonces, y desde ahí es desde donde podemos crear, ¿sí? Entonces, claro, digamos, digo que está un poquito vapuleado porque a veces se la considera como una mujer seductora, manipuladora, digamos, esas son concepciones muy populares, que sinceramente a mí no me interesa mucho eso, pero lo que quiero decir es, en una lectura de tarot, cuando yo armo unas frases, y unas frases, me tengo que permitir observar los arcanos, tengo que observar las imágenes, porque si yo me remito directamente al concepto, sí, porque la torre significa a grandes rasgos tal cosa, y después tenemos el emperador que significa tal otra, y después tenemos, eh, bueno, la rueda que significa tal otra, y estoy mirando para arriba y no estoy observando, contemplando las imágenes, eso sería una visión totalmente mecanicista del tarot. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy importante que aprendamos a observar las imágenes, ¿sí? Porque, y esto lo vimos cuando vimos las claves de orientación del tarot, no es lo mismo, ahora les voy a mostrar, que nosotros lo vimos con la carta del loco y la carta del mundo, ¿sí? Voy a poner, no es lo mismo, así, el loco, que es el arcano sin número, ¿sí? Es decir, se supone que es la energía fundamental, se supone que es el peregrino, se supone que es el que va a emprender un viaje, es una carta con una tonalidad altamente energética, y va hacia algún lugar. En astrología, Agus, para las que saben un poquito de astrología y para el que no también, podría vincularse al loco, en realidad yo lo vinculo con mi hijo, que es ariano, es decir, el impulso vital, el impulso. Aries es impulsividad pura, ¿no? Es decir, arranca motor y va, en ese sentido, ¿no? Pero también se lo podría vincular con Urano, con Acuario, sí, Acuario el loco que trae lo novedoso, que trae la nueva conciencia, que trae lo distinto, ¿no? Que trae lo nuevo. Pero claro, no es lo mismo un loco que va hacia la realización suprema, que va hacia el mundo, que es el mundo es el arcano del último grado, es el último grado, el grado más alto. Entonces, se supone que independientemente de las concepciones tan bonitas que tiene este arcano, porque nos habla de la quinta esencia, nos habla de, en realidad, de la constitución completa del ser humano. Ya vas a entender un poquito más, Agus, pero bueno, la idea que quiero rescatar es que no es lo mismo ver esto que ver esto. Aquí podría verse una persona, un loco, que huye de una realización, o digamos una realización truncada, ¿sí? Un encierro en sí mismo, porque si se fijan, la mujer mira hacia atrás, y consideramos la línea de tiempo la izquierda, claro, la izquierda como el pasado, es decir, puede ser digamos, un apego al pasado, ¿no? Y una huida también. A ver, lo que quiero decir es esto, no es lo mismo esto que esto. Entonces, para que nosotros podamos salirnos de lo conceptual meramente, tenemos que aprender a observar las cartas, ¿sí? Y conectar a través de la contemplación
no importa que a ustedes no se les venga en un principio, que no, hay que observar, es como observar una obra de arte, como observar un cuadro, una escultura, lo que sea, hay que contemplarlo, ¿sí? Y en el caso de las imágenes, es como eso, es poder, vamos a decir, decodificar las frases que tengo a través de imágenes en una lectura, ¿sí? Eh, bueno, y eso, esa es la otra parte, esta es la parte que recalcamos, ¿sí? Porque nosotros podemos de pronto poner, digamos, traerles un sistema de correspondencia y decirles, bueno, a ver, el loco significa tanto y cada arcano significa tanto, pero digamos, creo que esta es la enseñanza honesta, de decirle, por favor, miremos, porque esto no tiene que ver con conceptos solamente. El tarot habla, y esto lo decimos siempre, en tiempo presente, o está vivo en tiempo presente. Entonces, bueno, como para iniciar eso, siempre considerar las dos partes, ¿no? Es decir, considerar la integración total. Y bueno, en realidad un poco la clase de hoy a mí me encanta porque tiene que ver con la numerología evolutiva. Y a mí me gusta numerología porque la numerología evolutiva, que viene de tradiciones antiguas del tarot de Marsella y que Jodorowsky rescata en su libro Vía del Tarot, y creo que hoy en día es una de las corrientes, que no es no es la única corriente numerológica, quiero decirlo, pero que es una de las corrientes que priman en el universo del tarot, digamos. Entonces, a mí me gusta mucho esta, esta numerología porque es una numerología que explica toda la creación, explica toda la manifestación, digamos, no solamente en términos de tarot. O podría decirse que a través del tarot, inclusive, podemos explicar toda la manifestación física, ¿sí? Física y espiritual también, por supuesto. Entonces hay una analogía muy bonita que tiene que ver con la numerología del tarot, llevada al término de una semilla, de la semilla de una planta. Creo que es una manera súper sencilla de aprender, sí, de aprender esta numerología, porque claro, o sea, lo tenemos incorporado este proceso del crecimiento de una planta. Pero quiero decir que la numerología es importantísimo tanto para arcanos mayores como para arcanos menores. Es clave, porque independientemente de que si podemos o no podemos decodificar la carta que tenemos enfrente intuitivamente, uno siempre puede recurrir a la numerología como para pararse en un lugar seguro, ¿sí? En un lugar por lo menos aprendido, seguro, y que tiene un fundamento. ¿Se entiende lo que digo? Hágame así con las cabezas o así con el... Bueno, genial, bárbaro. Entonces, bueno, si quieren, pasamos a la primera plaquita como para ir... Es importante también la cuestión de la numerología, como Cata comentó, o siempre comenta que nosotros como sacamos a la luz, antes de iniciar la reunión, una carta, ¿no? Para ver por dónde ir, cuál es la sugerencia, la guía. Bueno, ahora lo vamos a revelar para que ustedes tengan en cuenta lo que recién decíamos con respecto a la numerología y a esa certeza que te da, ¿no? Bueno, por ejemplo, está la justicia como número 8. Cuando les decía recién el tema de cómo se arma un grupo, ¿no? ¿Cuáles son las personas que integran? ¿Hacia dónde va dirigida esa energía? Bueno, simbólicamente hay un 8 acá, ¿no? En pantalla nosotros vemos, por más que sea doble Marian Domínguez, ahí en el nombre, si usted tiene la posibilidad, corriendo la pantallita, los participantes de hoy somos 8, ¿no? Ahí está la clave para iniciar, y acá encima también tenemos otras características que nos indican 8, para iniciar con este tema de conmensurar lo que nos está dando, nos aporta la numerología. Genial.
Bueno, vamos entonces a entender un poco de qué va esta numerología, que quiero decir que podemos considerarlo como la ciencia sagrada de los números. A ver, la matemática que aprendimos en la escuela es una matemática cuantitativa, ¿sí? Aprendemos a sumar, a restar, a dividir, a contar, ¿sí? Pero ahora nos vamos a volcar al estudio de los números, de la ciencia sagrada de los números, desde el punto de vista cualitativo, ¿sí? Es decir, estas serían las que vamos a ver a continuación, las cualidades de los números, ¿sí? Y como bien habíamos visto antes, la numerología evolutiva abarca desde el número 1 al 10, ¿sí? Ya sabemos que, por ejemplo, si nos posicionamos en los arcanos del mismo grado, encontramos, por ejemplo, que el mago es grado 1, ¿verdad? Al igual que la fuerza es grado 1, independientemente que sea un 11. En el caso de la papista es grado 2, pero el arcano, el colgado es 12, entonces comparten el mismo grado. Y lo mismo sucede con los arcanos menores. Están los ases, que se pueden considerar como unos, y después tenemos, bueno, claro, el 2, el 3, el 4, el 5, y así sucesivamente. Entonces, el abordaje que vamos a tener hoy es del sentido universal de los números, que engloba también a la numerología evolutiva, pero no la limita, ¿sí? Es decir, no quisiera creo que el universo de los números, y esto ya lo sabían los antiguos, digamos, ¿no? Y que todo tiene que ver con la rama de Pitágoras también, y los platónicos, los neoplatónicos. La numerología no tiene que limitar los números, porque en realidad el estudio sagrado de los números es, digamos, es muy amplio y es perfecto en sí mismo, pero no es limitante, no tiene que limitar. Es infinito en ese sentido, ¿no? Como el 8 si lo volteamos, es un infinito, es una lemniscata, es el signo del infinito, de la eternidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, bueno, ¿querés pasarme la plaquita? Vamos a comenzar con no sé si hay otra placa anterior, pero comenzamos con el grado 1, ¿sí? Y esto podemos ir pensándolo como el grado 1 como una semilla podría ser. ¿Por qué? Porque entendemos que el grado 1 tiene que ver con un potencial, ¿sí? Los unos son potencial, es un potencial, es como una semilla, ¿sí? Que engloba y contiene a todos los demás números, sería. Bueno, acá ahí tenemos, si querés, deja el anterior, ahí va, Ciencia Sagrada de los Números, es una pequeña frase de Elena Blavatsky, que ella habla en uno de sus números respecto de la teoría cosmológica de los números, que Pitágoras aprendió de los hierofantes egipcios y caldeos. Dice, es la única capaz de reconciliar a las dos unidades, materia y espíritu, y hacer que la una manifieste a la otra matemáticamente. Los hierofantes quiere decir sacerdotes, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos el Papa en el tarot de Marsella, que es el arcano número 5, y abajo dice, los números significaban la concreción y la abstracción, lo simple y lo absoluto, lo terreno y lo terrestre, las leyes que rigen toda manifestación y toda abolición. Bueno, en ese sentido pensemos en astrología, ¿no? Cuando hablamos de los aspectos en astrología, las cuadraturas, las oposiciones, los sextiles, estamos hablando de geometría, o sea, estamos hablando de matemática. Y es Sí, además también la música también. En ese caso, Pitágoras también tiene mucha incidencia en la cuestión musical. Eso abarca totalmente la cuestión desde, por ejemplo, la música de las esferas, claro, totalmente. Eh, Siempre y cuando pensándolo así, al número como vibración, ¿sí? En ese sentido, por eso es que está muy cerca el tema de pensar, sentir, esta cuestión de la numerología del número como vibración.
nosotros acá vamos a hacer el recorrido, como proponemos, del 1 al 9, pero también si nosotros abarcamos y decimos, bueno, espera, no solamente se limita a un solo dígito la numerología, sino que también podemos verlo como 78 números, que son las 78 cartas que abarca el tarot, que cada cartita, cada arcano, tiene su vibración. Pero eso más adelante seguramente que va a suceder. Está bueno eso que dice Marian, porque de alguna manera nos da a entender que esta numerología que hoy vamos a tomar no es la única, ¿sí? Pero bueno, como dije anteriormente, es un poco la que nosotros tomamos y la que en general toman la mayoría de los tarólogos, ¿sí? Porque tiene que ver con un auge que se dio a partir de Vía del Tarot, del libro, de Marian Costa y Jodorowsky, y que bueno, traen a noción tradiciones que son más antiguas. Quiero decir que él no inventa nada, por eso fíjense hasta dónde vamos, hasta Pitágoras y hasta tradiciones antiquísimas. Así que, bueno, esto, ¿no? Los números significan todo, lo simple, lo absoluto, es decir, bueno, la geometría sagrada, si alguien ha escuchado hablar de geometría sagrada, ¿no? Es decir, la geometría que subyace en toda la existencia, en una flor, en el ser humano, en los planetas, es decir, en lo micro y lo macro también. Entonces, claro, desde ese lugar podemos entender la numerología del tarot, y no solamente eso, sino que el tarot mismo manifiesta este sistema sagrado, esta ciencia sagrada de los números, ¿sí? Es decir, todo tiene su razón de ser en el tarot de Marsella, ¿sí? Es decir, el número tiene su razón de ser, el arquetipo que representa también, ¿sí? Lo que está personificado, todo tiene su razón de ser, no es que hay azar, ¿sí? Es decir, es una estructura complejísima, pero a la vez muy simple de entender, sobre todo cuando lo vemos en estos términos también de numerología, y cuando podemos ampliar la conciencia hacia otros lugares, ¿sí? Hacia la creación, hacia lo universal, digamos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con el grado, bueno, en este caso, en realidad este no es un número que entre dentro de la numerología evolutiva del tarot, ¿sí? Que proponen ciertos tarólogos, pero sí el 0, obviamente, que es un número sagrado y que lo podríamos tomar eh, tanto para el loco, que el loco si bien no tiene número, ¿sí? Hay quienes dicen, bueno, hay que respetar que no tenga número, pero hay otros que dicen, bueno, podría ser el 0 o podría ser el 22, ¿sí? Es decir, podría estar después del arcano 21, que es el último número, o bien podría estar al principio, ¿sí? O bien podría estar en todas partes, porque en definitiva el 0 nos habla de todas partes. Todas Sí, esas partes. absolutamente. Está bueno porque hacer este paréntesis, darle un lugar al 0, ya nos da indicio a nosotros de que, bueno, no solamente la propuesta que marca Jodorowsky, ¿no? En el sentido de la numerología del 1 al 9, sino que nosotros dijimos, bueno, espera, también démosles lugar al 0, porque si no, como occidentales, siempre se lo ha dejado de lado, ¿no? Como pensando lo siguiente, como que el significado se basa únicamente en la nada, ¿no? En el 0. Pero si nos basamos un poco en la historia que nos trae y nos muestra el 0, esto nos remite a 30 años antes de Cristo, ¿sí? Por ahí hay muchas fuentes que dicen que el 0 fue descubierto, fue un número que se implementó luego de la numerología, ¿no? Es decir, algo faltaba, se estaba extendiendo tanto al ser infinito, entonces dijeron, bueno, necesitamos meter algo que signifique, que resuma, ¿no? Que resuma, que abrevie y nos dé la misma cantidad, que signifique la misma cantidad. Entonces, el 0 bien puede estar ubicado, uno cuando lo piensa europeamente puede hablar de Fibonacci, de hecho hay una frecuencia Fibonacci, el autor, que él dice que descubre el 0, incorpora el 0. Después,
en historias, por ejemplo, está vinculado más a los hinduistas, los árabes, ¿sí? Desde ahí hay tuvo una noción sobre el cero que no era concebida. Entonces, cuando salió, cuando surgió, fue novedoso. Y también se le puede atribuir, y creo que en esto podemos resonar más, a la cuestión de los mayas. Los mayas lo utilizaban, pero con una visión más de cosmovisión, en el sentido de que ellos consideraban algo así. Yo lo vamos a resumir porque es muy amplio. Esto ustedes lo pueden encontrar en el libro del Popol Vuh. Entonces, ellos consideraban, tenían una visión sobre la matemática muy diferente a la que tenemos nosotros, ¿no? Como decía Cata recién, como que hemos aprendido de la manera cuantitativa y no cualitativa, en el sentido de que los mayas, por ejemplo, lo consideraban una matemática divina, que el cero era el todo, no el vacío, sino el todo, que ya estaba, que ya existía. Por eso está bueno como pensarlo así, desde el tarot lo puedes pensar, bueno, es una energía plus que está dentro del universo, que te va a acompañar. Por eso está bueno pensarlo desde ahí, y no solamente ese cero, sino también hay una relación en la cuestión de las palabras con el cero. Si uno lo escucha bien, el cero proviene de cifra, ¿no? Eso significa, según los árabes, algo como la nada, el vacío. Pero a la vez, si uno empieza a jugar con esta cuestión de la escucha, uno dice cifra, cifra, cifra. También para los cabalistas puede estar llegando a representar la Sefirot en el árbol de la vida, que son 10, ¿no? Entonces, de hecho, muchos estudiantes, muchas corrientes del tarot han asociado el tarot con la Kabbalah, ¿no? Entonces, el significado que se le atribuye a la Sefirot, para que lo tengamos en cuenta, y pasamos al número 1. Dentro de la Kabbalah, la Sefirot representa la emanación divina. Es decir, ahí estamos hablando de una cuestión de números, ¿sí? Pero de una emanación, de una energía que uno emana, que uno siente, ¿sí? De parte de los números. Miren qué lejos estábamos, por ejemplo, en las matemáticas cuando aprendíamos en secundario y en primario. Entonces, ahora se nos revela de esa manera, es decir, bueno, es una emanación, una cuestión energética que tiene que ver directamente con lo divino, con lo divino, con lo universal. Sí, Marian, tal cual. Y quiero poner todo esto que dijo Mariano, que es un montón de información valiosa. Hablemos directamente del loco, porque en definitiva, digamos, el que estaría representando, digamos, como mayoritariamente este número es el loco. Porque el loco en el tarot tiene que ver con esa energía fundamental, la energía del todo, ¿sí? La energía pura. Es decir, por eso no tiene límites, por eso no tiene número. El loco no tiene número y el arcano sin nombre no tiene nombre. ¿Sí? Es decir, hay una relación ahí implícita entre ellos dos que en algún momento vamos a ver. Pero claro, es el ideograma de lo infinito el cero. ¿Sí? Inclusive si nosotros pudiéramos contemplar el tarot geométricamente, vemos, por ejemplo, digamos, en la mandorla de la Carta del Mundo, tiene forma de cero, ¿sí? Es decir, hay un círculo acá. Si bien es una elipsis, tiene forma elíptica, pero está el símbolo cósmico, ¿sí? El cero es un símbolo cósmico. Bueno, esto los ocultistas ya lo tenían re claro, que el cero era un símbolo cósmico. De hecho, hay varios libros que hablan de esto. Pero claro, la representación es la esfera. Pensemos en los planetas, por ejemplo, ¿sí? Son esferas, ¿sí? Por eso tiene que ver con la música de las esferas y esta vibración, ¿no? Que es una forma esencial y perfecta, ¿sí? El germen y desenvolvimiento máximo de la divinidad. El caos precursor, si no caos de desorden, sino el caos,
Pero a la vez, poneme si querés la placa, el principio y el fin de toda manifestación. Es decir, estaría el todo, que también podría ser la nada, porque la nada es el todo. ¿Se entiende esto que decimos? Quizás es un poco profundo, pero vamos a verle las caras. ¿Se entiende? Sí, bárbaro. Bueno, genial. Si hay alguna duda, no sé si la Nati está, bueno, si Natita se está escuchando, pregunten cualquier cosa. Bien. Bueno, también pensaba esto, que podemos considerar al juicio, que es el arcano número 20, el jugement, como, si bien, a ver, el tarot nos habla en números romanos, ¿sí? Pero el 20 tiene un 0, ¿se entiende lo que digo? Entonces, bueno, pensaba que podríamos pensar también esos dos seres, ¿sí? Que son hombre y mujer, despiertos, ¿sí? Manifestándose, esto en un sentido, vamos a decir, en el alto sentido filosófico de la carta, manifestándose de una manera consciente, ¿sí? Y bueno, y puede ser envuelto en este infinito, ¿no? En esta conciencia de totalidad, podría ser, ¿no? En ese sentido. Si bien el 20 tiene que ver con el grado 2, lo podemos considerar también, pero hay un cero adelante, ¿no? En ese sentido. Ya vamos a ir entendiendo más en profundidad, no se preocupen si todavía no hemos adelantado. Recién estamos en el 0. Bien, pasamos entonces, ahora sí, ¿se entiende esto del loco, que no tiene número como energía fundamental, el 0 como este ideograma de lo infinito, de lo ilimitado? Eso se entiende, ¿verdad? Me puedo quedar tranquila que eso se entiende. Bárbaro. Entonces ahora sí, tenemos que pasar a los grados, al grado 1 en el tarot, ¿sí? El grado 1, este es un número importantísimo, el 1, ¿sí? Me gustaría que conectemos, que visualicemos a través de nuestra imaginación a los números y que podamos entenderlos también. Es decir, así como hay un lenguaje a partir de las letras también son símbolos, es decir, a veces nosotros aprendemos tanto todo esto tan mecánicamente que se nos pasa desapercibido, ¿no es cierto? Es como que no tuviera un sentido, y todo tiene un sentido, digamos, simbólicamente. Claro, uno lo va aprendiendo. Uno a veces lo va aprendiendo de manera densa, decía. Por ejemplo, si te presento un 1, un 2, un 0, y nada más haces lo que pecas de esto, ¿no? En el sentido de decir, bueno, alguien te explica qué es un 1, ¿no? Y que sirve para sumar, como nos explicaron de niño. 1, un palito, más otro palito, 2 palitos, listo. Y ahí cerraste la idea. Es lo mismo que hablamos con el tema del nombre, cuando llamamos a Roberto y decimos, bueno, ahí viene Roberto, y listo, sellaste la idea. Pero en este asunto, ¿qué sucede? Si nosotros podemos hacer zoom, meterle la cuestión sutil al número como esa pintada que está ahí, ¿no? Esa pinta que tiene el número 1, por ejemplo, algo como si representara, no sé, un obelisco, ¿no? Hay algo que empieza a emanar, ¿no? En ese sentido, hay algo energético, lo podemos ver desde ese punto. Hay un hombre erguido, hay un hombre, hay una divinidad, ¿sí? En ese sentido ya nos metemos en el plano más esotérico, ¿no? Y filosófico del número, ¿no? Porque en ese sentido, si pensamos en uno, en los arcanos menores, tiene que ver con el mago, ¿sí? Y el mago es el que va a iniciar, es el iniciador, es inclusive, podemos pensar, una persona joven, ¿sí? Que tiene todo el potencial para generar la realidad que quiera, y para co-crear su realidad, podemos pensar. Entonces, claro, es alguien que sale de lo infinito, sale de lo absoluto, en donde hay un caos precursor del todo, digamos, a manifestarse a través de un hombre, ¿sí? O una mujer, ¿sí? Una divinidad, una conciencia, que va a empezar a generar, ¿sí? A jugar con las energías disponibles,
¿sí? Que se nos ha otorgado como humanos, por así decirlo. Por eso podemos pensar, bueno, a ver, hay una mesa con diferentes elementos, y que esos elementos, y también inclusive él manipula a través de sus manos, una vara y lo que podría considerarse una moneda o un círculo, eso no está bien claro. Esa es la flexibilidad que maneja el tarot, ¿no es cierto? Porque no hay nada definido, no hay nada escrito, entonces simplemente tenemos que observar e intuir de qué se trata. Pero, claro, hay una mesa de herramientas, hay herramientas, y eso traducido a términos, digamos, más humanos, nosotros también disponemos de herramientas y que podemos considerarlo como, en el tarot está como vinculado con estos 4 elementos, que a su vez están vinculados con los cuatro aspectos, ¿no? Los 4 palos del tarot, ¿sí? Que son los oros, las copas, los bastos y las espadas, ¿sí? Entonces, claro, si pensamos un poquito, estos cuatro aspectos, ¿sí? Estos 4 palos del tarot, están vinculados con 4 centros del ser humano, que todos llevamos, ¿sí? Por ser humanos, y que son el centro emocional, vinculado con las copas, el centro intelectual, vinculado con las espadas, el centro creativo o sexual, vinculado con los bastos, y el centro material, ¿sí? Nuestro centro físico, vinculado con los oros. Aclaro que esto tiene que ver con un sistema de correspondencias que se utiliza en el tarot. En rigor no es así. A ver, digo, hay otros sistemas de correspondencias también, pero desde la visión que nosotros tenemos del tarot y a la cual aprendemos un montón porque nos invita a ver de qué estamos constituidos. Y no solamente esto, a través de la numerología evolutiva, ver en qué proceso se encuentran cada uno de estos 4 centros. Es decir, si en una lectura de tarot, digamos, salen mayoritariamente copas, y bueno, ahí me estoy dando cuenta de que estoy frente a un proceso que es más de tipo emocional, sentimental, afectivo. Y bueno, ¿con qué número? ¿Sí? ¿Cuál es el número que se manifiesta en la tirada? De acá radica la parte importantísima de poder entender esto de la numerología, ¿sí? Es decir, cada número tiene una cualidad. Entonces, si nos podemos posicionar, digamos, en este aprendizaje de los números, ya se hace mucho más fácil lo que es el tarot, ¿no es cierto? Es decir, independientemente de que hay un lenguaje oracular intuitivo que se manifiesta en el tarot, y esto lo digo con total humildad, porque yo soy un aprendiz, y tanto Mario como yo somos aprendices, y podemos corroborar que la parte intuitiva se manifiesta poco a poco conforme uno lo va moviendo, lo va empezando a utilizar. Es decir, el tarot para potenciar la intuición es excelente herramienta, ¿sí? Así que, bueno, la mayoría somos mujeres, pero el hombre también es muy intuitivo y todos tenemos la función intuitiva. Es verdad que algunos son más intuitivos que otros, porque todos, según esta, digamos, clasificación que nos aporta la psicología junguiana, todos tenemos una tendencia hacia cierto, podemos decir, cierta función. Que esto, si lo pensamos desde la astrología, podemos decir, bueno, por ahí el filtro de la realidad que está como más vinculado con el ascendente, y bueno, tiene un elemento. ¿Se dan cuenta lo que digo por ahí? No sé si todos conocen astrología, pero por ejemplo, yo soy ascendente en Escorpio, Aus, y bueno, Escorpio es un signo de agua, es un signo vinculado con la intuición, con la profundidad, con lo que está oculto, con el inconsciente, ¿sí? Con la sombra, con la intensidad emocional también. Entonces, bueno, claro, por ahí mi filtro es más agua, ¿sí? Pero supongamos que, bueno, en el caso de Marian, que es ascendente en Capricornio, tiene un filtro más desde la tierra, y más capricorniano. Entonces, uno, cuando empieza a descubrir estos lenguajes,
y nos invita un poco nos aporten herramientas para entendernos a nosotros mismos, y también al entorno, ¿no? A quien tenemos al lado. Entonces, bueno, el número 1, ¿sí? Como el mago o como la fuerza, también la vamos a nombrar a ella porque ella es la iniciadora, así como existe el mago, existe la fuerza, ¿sí? Que es una maga, se podría considerar también. Aunque bueno, la papista es como más considerada como la maga, como la sacerdotisa, y que es el número 2. Pero lo que quiero decir es que en el tarot también existen arquetipos masculinos y arquetipos femeninos, ¿sí? El tarot es maravilloso para poder hacer una integración de todos los arquetipos y poder aceptarlos, así como el zodíaco nos ofrece, digamos, diferentes signos, y entendemos que todos son parte de la rueda, que todos son importantes, cada uno con su cualidad, cada uno con su particularidad. En el tarot sucede lo mismo. En el tarot están implícitos los arquetipos, ¿sí? Entonces los arquetipos femeninos, ¿sí? Que son diferentes unos de otros, pero que son femeninos en sí mismos. Y también los arquetipos que son más masculinos. Sí, por ahí sí está un poco distraído. Si por ahí está un poco distraído, por ahí voy a decir una obviedad, pero está bueno que quede registrado en el sentido de que cuando decimos arquetipo femenino o arquetipo masculino, no estamos diciendo que sea hombre o mujer, ¿no? Ya es otra cuestión, es una cuestión que tiene que ver con lo energético. Un hombre, por ejemplo, puede tener cualidades femeninas o te puede salir de pronto, no sé, la fuerza, que es un arcano femenino o una mujer, ¿no? En ese sentido, para que quede claro que, bueno, esa diferencia en ese sentido, ¿no? Sí, totalmente. Creo que sí. En una lectura de tarot, sí, supongamos que a Marian le sale la fuerza, como bien dijo recién, ¿no? Eso no significa que esta carta represente una mujer en rigor, ¿se entiende? Es decir, quizás está hablando de un inicio creativo, ¿sí? De él, ¿sí? O podría ser, o de un momento en donde prima su creatividad, su sexualidad también, porque la fuerza es un arcano, es el arcano que está, sobre todo la fuerza y la emperatriz, ya la vamos a ver en un ratito, pero son arcanos que están como más vinculados al centro creativo, al centro sexual, ¿sí? Pero bueno, eso me parece importante eso que dijiste, porque sí, anteriormente, por ejemplo, cuando salía la emperatriz, ahí pongo el ejemplo del principio, y bueno, salía la emperatriz y bueno, una mujer seductora, ¿sí? Una mujer manipuladora, eso es lo que está en la jerga popular. Pero si un hombre llega a sacar, digamos, esta carta, bien podría ser, por un lado, sí, una mujer, una hermosa mujer, una mujer empoderada, una mujer amorosa, ¿sí? Pero también puede ser que esté haciendo alusión a su lado creativo, ¿sí? O a su lado femenino también, como hombre, digo, hablando en términos energéticos. Sabemos que, digamos, el yin y el yang es para todos, ¿sí? Es decir, todos tenemos energía masculina y todos tenemos energía femenina, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, ya hoy nuestra conciencia nos permite decodificar el tarot en esos términos, en términos energéticos, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, siguiendo con el 1, que también podría considerarse al 1 como los ases, hay que considerar que los ases no tienen el número. Si ustedes se fijan, los ases tienen que ver con los arcanos más menores, y, digamos, que se presenta el símbolo, por ejemplo, el basto, tenemos el oros, en grande, ¿sí? Es decir, no tenemos una descripción en números romanos. Simplemente vemos, o en este caso, el basto, ¿sí? Y ahí Mario muestra la copa, que daría la espada. Es decir, tenemos 1 y 1, porque en realidad en el sistema de correspondencias, el oros es femenino, porque tiene que ver con la tierra, el bastos es masculino,
porque tiene que ver con la energía vital, con la kundalini, con la energía sexual, ¿sí? Bueno, las espadas, ahí estás mostrando la corona. Las espadas tienen que ver con, se lo puede considerar masculino, porque tiene que ver con, es una energía como, inclusive si nos fijamos en el símbolo, que es más fálico, ¿sí? Es una energía de aire, de pensamiento, que tiene que ver con el centro racional. Y bueno, y por último las copas, que como ya bien dije antes, podría ser el elemento del agua, es decir, las emociones, ¿sí? El centro afectivo, los sentimientos, ¿sí? Pero bueno, si consideramos a los haces como uno, ¿sí? También entraría dentro de esto, de la numerología evolutiva. De hecho, así está propuesto. Digamos, los haces son los arcanos mayores del mismo grado, ¿sí? El 1 y el 11 en este caso, y además, claro, contempla este 1 a los diferentes haces. Entonces nosotros hemos puesto en la placa esta información. El 1 es una cifra viviente de potencialidad. Es como si fuera la semilla, ¿sí? Es un Dios manifestado en los orígenes. Ahí nos vamos un poquito más allá, ¿no? Ninguna experiencia y una inmensa energía. Es decir, podemos decir, el potencial puro de la materialidad, por ejemplo. El potencial puro de la energía sexual, de la energía vital, ¿sí? Pero que todavía no ha tomado una dirección. Se presenta como un potencial, o bueno, esta carta que me parece preciosa, el as de copas, ¿sí? Podemos ya estar hablando de la potencia del amor, ¿sí? El amor también como el amor supremo, el supremo amor divino, ¿sí? También en ese sentido. Entonces, claro, no hay ninguna experiencia, todavía es como una semilla, la semilla todavía no ha eclosionado, la semilla simplemente se presenta como un potencial, ¿sí? Que si yo no lo hago mover, simplemente se va a quedar como potencial. Esa es otra clave que nos ofrece el tarot. Entonces, el punto a partir del cual surge un universo, ¿sí? Es un punto a partir del cual surge el universo, pero que todavía no se ha manifestado. Es la semilla de la cual emergerá la planta, ¿sí? O no emergerá, puede ser todo. ¿Se entiende esto? Es decir, es un universo de posibilidades los unos, ¿sí? Se presentan como el universo de posibilidades. Por eso, en una lectura de tarot, el mago, qué sé yo, si alguien hace alusión o hace una consulta respecto del trabajo, que es una carta que está muy vinculada el mago con el trabajo, eh, con energía laboral, digamos, y llega a salir esta carta, y bueno, hay una inmensa potencialidad, digamos, para que eso se manifieste, para que me vaya bien en ese trabajo, ¿no es cierto?, para que se me den las cosas. Pero claro, todavía no está manifestado, entonces ahí está el peligro del arcano, ¿no? Es decir, la incertidumbre, las dudas, ¿sí? Es decir, porque todavía no se manifestó ese universo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Es la representación de la unidad, es como si fuera el Dios en la tierra, el uno, es como si fuera el Cristo, y por eso al mago también se lo vincula en la tradición judeocristiana, esta visión judeocristiana del tarot, y que está implícita, digo, hay papas, hay papisas, y es decir, tiene que ver con esta mirada de la redención de Cristo. Se puede vincular el arquetipo del mago, ¿sí?, con el arquetipo de Cristo, ¿sí? Se lo puede ver inclusive, ¿no?, a Jesús desde ese lugar, como el Dios en la tierra, ¿sí?, como Dios, el Dios en la tierra, con todas estos potenciales que acabo de mencionar. Sí, el Dios hecho hombre en ese sentido. Estaba reflexionando con respecto al uno y cómo se presenta en la vida cotidiana en ese sentido, ¿no? O como ese uno ariano, ese niño que es todo el potencial hasta que se encuentra con un otro, en el sentido de que el uno es lo primal, ¿no?
el primitivo, Un poco solitario también. el solitario, claro. Después, bueno, ahí lo explicamos un poco mejor el tema de los as. Norman, gracias. Entonces decía que el uno también es esta cuestión de primitiva, primal, que tiene que ver con todo el potencial completo en sí mismo. Es decir, bueno, cuando no perdes eso, porque, a ver, ¿qué pasa? Creo que uno tiene que ir incorporando, ¿no? En el sentido de que cuando uno dice, si uno lo escucha, dice, bueno, el uno también puede representarse como el grado primero, ¿no? El primero, ¿no? Entonces, bueno, después va a haber un segundo, ¿sí? Un segundo, y después fíjense cómo los números mismos en relación con las palabras aparecen nuevamente. Por ejemplo, uno puede decir primero, segundo y tercero. Si uno lo escucha, en la papisa hay algo loco, ¿no? En el sentido de tercero, decir, bueno, si el tercer grado, en el sentido de tres, en el sentido de emperatriz, ¿no? Digo, en emperatriz hay algo de loco. Entonces, por esas asociaciones está bueno tomarlo como diciendo, bueno, el número te va dando características de sus representaciones. Hablaba Cata recién con respecto al mago. Uno piensa, bueno, si el mago es el 1, bueno, ¿qué elemento, si yo para incorporarlo al mago sin ver la carta, qué imago, hablando de imago, qué imagen tengo incorporada de un mago, por ejemplo? Si uno piensa en los elementos que posee el mago, dice, bueno, lo primero que podés llegar a asociar es o una galera, ¿sí? Un sombrero o la varita. Entonces, y esa varita ya tiene en su forma un número 1. Por ahí son pequeños detalles muy sutiles, pero que te van dando claves, te van develando claves a lo largo del recorrido. Está bueno eso. Norman, no sé cuál es tu duda, pero volvemos a repasar esto de los haces. Los haces en el tarot tienen que ver con el 1, ¿sí? El 1 en la numerología que estamos aprendiendo tiene que ver con la potencialidad de eso que está representando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los oros, ¿sí? Es decir, claro, el oros, el as de oros, tiene que ver con un potencial material que todavía no se manifestó, porque vos fíjate que del 1 al 10, todos los números que hay, ¿no? Es decir, estamos hablando de la semillita, de la plantita que todavía no eclosionó, que todavía no creció, que todavía ese brote no se dio. Es decir, que si uno no hace mover este potencial, y probablemente, digamos, también puede manifestarse o no. Eso depende también de la situación de cada uno. ¿Se entiende esto? Es decir, los haces representan, digamos, la energía pura, no manifestada, todavía no empleada, ¿sí? De cada uno de estos 4 centros o 4 elementos, ¿sí? Que son los oros, ¿sí? La energía de la tierra, los oros que creo que lo vimos en una de las clases y se ve mucho más en profundidad en el nivel 2, que vemos todo arcanos menores. Pero como para refrescarnos un poco más de esto, ¿sí? Porque esto es importante, porque tiene que ver con la baraja que tenemos, ¿no? En ese sentido, que estudiamos. Los oros tienen que ver con la energía material. Cuando decimos energía material, no solamente decimos dinero, sino que decimos cuerpo, decimos territorio, decimos salud, decimos alimento, decimos toda la energía material que te puedas imaginar, es decir, dentro de este universo material manifestado. Es decir, que, y esto también es algo que limpiamos del tarot, porque claro, los oros tradicionalmente solamente se hacía el sistema de correspondencias con el dinero, y no es así, porque todo tiene que ver con la materialidad, es decir, el cuerpo en una primera instancia, ¿no? Nuestro cuerpo físico es nuestra dimensión física, pero también, como ya nombré anteriormente, digamos, otros aspectos de esa materialidad, como puede ser la salud, los hijos, la familia también en ese sentido, la casa, nuestro hogar, nuestra casa, ¿sí?
Es decir, todo eso tiene que ver con lo material. También, un poquito siguiendo, hablando de los haces, bueno, las copas, cuyo elemento es el agua, ¿sí? Las copas, que es un elemento simbólico femenino, es el que contiene el agua, ¿sí? Es un cáliz, hasta podría verse con forma de útero en ese sentido, ¿no? Y bueno, hace alusión a las emociones, que también es una cualidad más femenina, ¿sí? Las emociones, los sentimientos, la afectividad, ¿sí? En ese sentido. Entonces, el as de copas, que no lo quiero reducir a estas simples palabras que estoy diciendo, porque eso también es muy relativo para cada estudioso del tarot, ¿sí? Por ejemplo, Jodorowsky ve en el as de copas, digamos, la potencia del amor divino, es decir, un amor inconmensurable que no, que, digamos, no quiero reducirlo en algunas simples palabras, ¿no? Porque en definitiva los arcanos son llaves que si se abren, cada uno puede ver diferentes cosas también. Y me gustaría que ustedes también puedan abrir esas llaves por ustedes mismos, pero las copas tienen que ver con las emociones, con los sentimientos. Y también están los bastos que si los llevamos al plano simbólico del medioevo, ¿sí? Podría estar vinculado con los agricultores, ¿sí? Todavía no nos metimos en eso, porque eso es algo que se ve en el nivel 2, pero los bastos, a partir del sistema de correspondencia que estudiamos, tiene que ver con la energía, porque sin energía no podés trabajar la tierra, ¿sí? Si bien esto podría ser un tronco, es un tronco arrancado porque ya lo sostiene una mano, ¿sí? Es decir, y eso se dio gracias a la energía, ¿sí? Entonces, también está vinculado con la creatividad y también está vinculado, claro, con nuestra energía sexual, con nuestra energía vital, con la vitalidad, ¿sí? Entonces, esto podría ser la potencia del centro creativo, de mi centro sexual, la potencia tradicionalmente es una carta que se la vincula con los logros, y como que algo se va a lograr, eh, pero bueno, también es algo que, según esta visión desde la numerología, que no se ha manifestado, que se presenta como potencia. Y en el caso de las espadas, que también podría ser un palo masculino, ¿sí? Que en este caso lo vinculamos, según este sistema de correspondencias, con el aire, ¿sí? Con el aire, porque claro, la espada, digamos, se manipula en el aire, ¿sí? Entonces, y el aire tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con nuestro centro racional. Entonces, es una potencia intelectual, ¿sí? Que todavía no ha tomado un cauce determinado, simplemente se presenta como potencia. Bueno, espero que se comprenda esto de los 4 elementos, porque es fundamental, independientemente de que en este primer nivel solamente vamos a ver los arcanos mayores en profundidad, pero siempre el consejo es vincúlense con todo el mazo, ¿sí? Hay tarólogos que trabajan más con los arcanos mayores, hay otros que directamente trabajan con los menores, que generalmente son las cartas españolas, ¿sí? Pero bueno, siempre la motivación es, yo por ejemplo, en nuestro caso nosotros vamos fluyendo, dependiendo de lo que necesitemos en el momento. Por ahí utilizamos los arcanos mayores, por ahí utilizamos todo el mazo, hay tiradas que nos invitan a trabajar solamente con los menores para ver el estado de estos 4 centros emocionales, pero fíjense ustedes la riqueza de desocultar, buenísimo, de desocultarse uno mismo y desocultar el cliente que tengamos enfrente, si es que digamos, la inclinación es el día de mañana ser tarólogos. Es decir, y por eso, lo vuelvo a repetir, muchos psicólogos están implementando, de hecho nosotros tenemos psicólogos activos en el curso, implementan el tarot porque les facilita un montón el sistema, digamos, esta capacidad de desocultarse, ¿no? Es decir, quizás procesos que llevaban sesiones y sesiones y sesiones,
el tarot te permite, bueno, de pronto tenés el mapa arriba de la mesa de cómo realmente están actuando las energías. Es como la astrología, ¿no? Es decir, el cliente puede decir lo que sea, pero bueno, la carta natal también habla en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, es realmente una herramienta terapéutica y de exploración del inconsciente valiosísima. Entonces, bueno, claro, tenemos este uno, ¿sí? Este uno que es, independientemente que ya lo vas a ver, Agus, dentro del material que te vamos a brindar, que recuerden que habíamos visto esto del mapa del héroe, en donde tenemos al loco, ¿sí? Y tenemos las dos hileras de arcanos mayores, ¿sí? Tenemos del 1 al 10 y del 11 al 20, es decir, del mago a la rueda de fortuna y de la fuerza al juicio, y al último tenemos al mundo. Es decir, entre el loco y el mundo se despliegan una capacidad infinita de posibilidades y de energías y de arquetipos que desde la mirada filosófica del tarot el ser humano transita irremediablemente a lo largo de su vida, sea consciente o no sea consciente de esto. También se presenta como una vía, por eso es la vía del tarot, ¿no? Es decir, la vía hacia la sabiduría, porque en definitiva partimos de esa energía fundamental, ¿sí? A un iniciador, ¿sí? A iniciar nuestro recorrido, que bien podría ser el mago y que inicia ese recorrido, porque es el número uno, hasta llegar a la realización suprema que tiene que ver con el mundo. Ahora sí lo bajo a tierra el tarot, porque en una lectura de tarot, es decir, esto es hermosa la parte filosófica como sabiduría de vida, porque es una herramienta a la cual nos invita a apoyarnos, pero también es necesario poder decodificar el lenguaje humano, porque somos vulnerables, porque tenemos dolores, porque tenemos emociones, porque, digamos, nos equivocamos, y entonces es necesario no negar esta parte, ¿se entiende? Y en ese sentido el tarot nos permite vislumbrar los puntos ciegos que tenemos, es decir, aquello de lo cual uno no es consciente, pero que de pronto una imagen que sincrónicamente saqué, que es un espejo de mi propio inconsciente, me está revelando. Así que bueno, en ese sentido también rescato esto, ¿no? De bajarlo a tierra también al tarot. Estudiamos la parte filosófica, pero también tratamos de codificar el lenguaje, digamos, mundano, porque en definitiva eh, todos somos parte de este mundo, y el día de mañana cuando venga un consultante a visitarlos, y bueno, es un consultante que viene con complejidades, y esas complejidades las tenemos que decodificar, no podemos tampoco tener una visión, quizás acá me sale mi ascendente en Escorpio, ¿sí? Es decir, no quiero que pequemos de idealistas cuando venga alguien a consultarnos, sino que realmente podamos ser objetivos, que podamos ver. Por eso la intuición es tan valiosa, porque la intuición nos permite ver la realidad tal cual es, ¿sí? Y a partir de eso que veo, sí marcar un sendero, podemos evocar lo purísimo de la carta y tratar eh, digamos, de orientar ese arquetipo que quizás está en sombra, ¿sí? Y esto, eh, en términos más generales y del tarot, pueden ser las cartas invertidas, hay tarólogos que usan las cartas invertidas, que se puede ver como el arcano en sombra. Pero bueno, es eso, me gustaría que podamos todos poder ser capaces de ver también lo que no queremos ver en uno mismo y en el otro, en ese sentido, ¿no? Que eso es lo que nos da, digamos, esa es la infinita posibilidad que nos presenta el tarot también. Bien. Eh, Todo depende también de cada ascendente, es decir, no es lo mismo un ascendente en Sagitario, por ejemplo, que un ascendente en Escorpio. Y el ascendente en Escorpio va a querer llegar al núcleo de la cuestión, ¿sí? Es decir, eso tiene que ver con Plutón. Y bueno, quizás Sagitario peque de extremadamente optimista y de querer evadir la parte, la sombra, digamos, el arquetipo de la sombra de Jung,
Pero bueno, en términos generales me parece apropiado también como poder eso, ser sinceros en una lectura de tarot, o ser sinceros al momento de decodificar a los arcanos. Bien. Bueno, ¿cuánto que hablamos del 1? Podemos hablar una clase entera de cada número, pero obviamente que hoy no vamos a llegar a ver los 10 números, ¿sí? Está bueno por un lado porque me da la pauta de que ustedes pueden ir ya reflexionando respecto a a los haces y al mago y a la fuerza, ¿sí? Que son los que tienen este 1. Y no solamente, bueno, sí, en rigor sí, porque si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, bueno, pero el 9 también es un palito, ¿sí? El 9 es un palito que tiene un circulito. Es decir, es alguien erguido, podría ser alguien que fue mago, pero que ahora contempla la experiencia, ¿sí? Eso lo vamos a ver en el arcano número 9. Sí, Mismo si uno lo puede llegar a hacer el trabajo de pensarlo como una persona, y la forma, ¿no? Decir, bueno, por ahí puede ser alguien encorvado, que uno cuando dice, bueno, alguien encorvado, puede que traiga así como, claro, cierta experiencia, ¿no? Cierto camino recorrido, hecho, cierta vida, y como que carga como en su espalda todas esas vivencias. Pero también, cuando uno dice, bueno, un 9 más pequeño, imagínate que también un embarazo, una persona, también trae como este potencial que se va a despertar también. Ya deja de ser 1 para ser 2. Entonces, ¿qué va a suceder? Imagino que una persona, bueno, un bebé siempre, comúnmente son 9 meses, ¿no? De gestación, y ahí ya es una clave para transformarse en un 1, ¿no? En ese sentido. Y bueno, ahí me parece que es fundamental esa clave, de empezar a visualizar las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Vos recién nombrabas esta cuestión de los ascendentes, haciendo la correspondencia con astrología. Bueno, en mi caso, siendo ascendente en Capricornio, es decir, como un consultante capricorniano, es decir, bueno, está todo bien filosóficamente, me encanta, pero decime algo concreto, ¿no? Decime, a ver, algo que yo lo pueda ver, que pueda decir, bueno, y eso, ¿no? En ese ¿Te sentido. resultó? Claro, te va a resultar, la información de decir, me estás informando que, bueno, algo que yo lo pueda construir fácilmente, ¿no? En ese sentido. Y no, que son casos que nos han tocado, y a ustedes también, los consultantes, quizás las historias que abarcan y traen tienen que ver con esto en concreto, con lo macro o con lo denso, decir, bueno, muchos, ¿no? Accidente en el trabajo o conocieron a tal persona. Es algo concreto. Después lo filosófico va a tener su lugar. Pero un ascendente en Capricornio, o sea, los signos más terrenales, van a ir en búsqueda o tras el encuentro de esa materia. Sí, totalmente. Y esto, bueno, ayer lo hablábamos un poco, ¿no? Agus, vos también estabas presente, me parece, ayer, en relación a los ejes nodales, ¿sí? Es decir, tenemos el nodo sur en Sagitario, es decir, que podría decirse que estamos abandonando ciertas creencias también, porque Sagitario tiene que ver con las creencias, y tenemos el nodo norte en Géminis, que Géminis sí que nos habla más de lo concreto, de lo rápido, los conocimientos que nos sirven ahora, ¿sí? Es decir, algo que pueda ser útil en tiempo presente y de manera inmediata, ¿no? Una cosa así sería. Sí, tanto tarot como astrología, por lo menos nosotros lo trabajamos en consultorio, ambas herramientas, y son maravillosas, y que son, digamos, están íntimamente vinculadas entre sí, y permiten trabajar de manera muy rica. Bien,
Vamos, si querés, vamos a hacer una intro del grado 2, porque ya estamos casi en hora. Pero bueno, vamos, el grado 2, claro, el grado 2 tiene que ver con una cualidad totalmente distinta, ¿sí? Al grado 1, ¿sí? Y esto se ve muy claramente en los primeros dos arcanos, los primeros dos arcanos mayores. Es decir, el mago, ¿sí? Que es el número 1, ¿sí? Que generalmente está mirando como hacia la derecha, es una persona más, con una cualidad más activa, ¿sí? Es un personaje activo, más masculino. Y por otro lado, el arcano número 2 es la papisa, o la sacerdotisa, ¿sí? O la maga, ¿sí? En el tarot de Marsella, en rigor, es la papis, ¿sí? Es decir, no estamos acostumbrados quizás porque, claro, seguimos más como la tradición patriarcal de lo religioso, ¿no? Es decir, los papas, pero también hay papistas. De hecho, hay una película muy linda de la papista Juana, que si quieren hoy que es sábado aprovechen a ver, porque realmente está buenísima. Y nos trae a conciencia el arquetipo, ¿no? De la papista en sí mismo. Entonces, bueno, claro, vemos un mago, ¿sí? Es decir, un mago activo, parado, erguido, ¿sí? Con herramientas. Podemos pensar que está mirando al loco, ¿sí? Que parte de ese infinito absoluto, de esa energía fundamental. Y por otro lado, claro, tenemos la papisa como la primera mujer que nos presenta el tarot, ¿sí? Sentada, pasiva, con un libro entre manos, ¿sí? Y enclaustrada, es decir, no, está dentro de, como encerrada, ¿no? Es decir, ya si contemplamos la imagen, empezamos a decodificar otras cualidades, ¿sí? Que no tienen que ver con el uno que estuvimos viendo, ¿sí? El número dos en numerología evolutiva, tiene que ver con una noción de gestación, ¿sí? De protección, de etapa de acumulación en un espacio protegido, ¿sí? Es una gestación, es una acumulación de algo, ¿sí? Un estado estable, incluso inmóvil, que prepara una explosión o una eclosión, ¿sí? Podría ser el símbolo de la madre, el número 2, es un principio pasivo, la materia pura, la calidad magnética de la sustancia primordial, ¿sí? Bueno, este arcano ya cuando profundicemos, que es sumamente bello y sumamente profundo, porque estamos hablando del arquetipo de la madre, en definitiva, ¿sí? De esa capacidad que tenemos las mujeres también para gestar, no solamente desde lo físico, todos podemos gestar diferentes cosas, preparar diferentes cosas. Por ejemplo, un estudio. Podríamos ser todas papisas en este momento que estamos acumulando conocimiento, ¿sí? Pero todavía, claro, no estamos preparados todavía para, o quizás sí, eso lo van a ir viendo, para dar el salto y para eclosionar, para explotar, digamos, ¿no? Para manifestar esos conocimientos hacia afuera sería. Entonces, el número 2 tiene que ver con una gestación. De hecho, en el tarot de Jodorowsky, ¿sí? Jodorowsky Camón, acá lo tenemos, si querés mostrarlo, fíjense que hay un huevo, es decir, se ha descubierto, un poquito más arriba, ahí está. No sé si se ve. Ahí está, si querés mostrarle con el dedo dónde está el huevito. Un poquito más arriba. Ahí va. Ahí donde tiene María en el dedo está el huevo que incuba la papista, ¿sí? Y acá en la forma de huevo también podemos ver un 0, o sea, podemos ver esa contención del todo también, ¿no? Como contención del potencial, la protección de ese potencial, que es como un bebé que está dentro de la panza de la mamá, es decir, está protegido dentro de ese útero, ¿no? Dentro de la panza, preparándose, acumulando, preparándose, gestándose,
para el nacimiento, para una eclosión, digamos. Entonces, claro, es sumamente pasiva la papisa. Una de sus cualidades es el silencio, es la soledad. A la papisa no le gusta salir afuera como el mago, que tiene como esa tonalidad mercurial, de querer crear realidades, y de muchas veces, bueno, un mago en sombra puede ser mentiroso, ¿sí? Como los magos sombra, ¿no? Es decir, la manipulación a través de la palabra, a través de estas herramientas que nos fueron dadas y que a la vez se vinculan con estos 4 elementos. Entonces, la papisa es una mujer pura, tiene una blancura en su piel que hablan de esa pureza, pero también puede hablar de frigidez, eso ya lo vamos a ver cuando, digamos, profundicemos en la papisa. Lo que sí vamos a decir es eso, que tenemos, digamos, hemos visto ya esta totalidad, este cero como punto de totalidad, como el caos que precede a toda manifestación, pero también vimos hasta acá 2 cualidades, ¿sí? Que se dan en un montón que se manifiestan en múltiples planos en la creación, que es el principio activo, el principio yang, el principio masculino, podríamos decir, como representado por el mago, ¿sí? Y por otro lado vimos un principio pasivo, que es este que tiene que ver con el número 2, un principio de gestación, de protección y de preparación, ¿sí? Para digamos, dar a luz a algo, ¿sí? Ya sea un proyecto, un hijo, lo que tenga entre manos. En ese sentido, el tarot nos permite, habla en términos también como simbólicos, ¿no? Entonces, nos permite jugar con esa flexibilidad. ¿Qué quiero decir esto? Claro, o sea, si sale una papisa no significa que haya un embarazo en rigor, ¿sí? O sea, significa que la persona que nos consulta puede que esté preparándose para algo, ¿sí? También es una carta que se vincula mucho con los estudios, con las tesis y los estudios universitarios, y también, y por sobre todas las cosas, los estudios de los libros sagrados, porque en definitiva tiene un libro sagrado entre manos. Sí. Ojo, también a la hora de pensar el número 2, no te olvides que tenés el colgado también en el mismo grado, ¿no? En ese sentido, así. Estamos hablando de el grado número 2. Por eso, a la hora de transitar el número 2, está bueno como esta cuestión de acumulación, de protección, algo protegido o estable, inmóvil. Fíjate que el colgado no tiene mucho que hacer porque está atado de pies y manos. O sea, denota esa pasividad. Tal cual. Por eso está bueno como pensar el número 2, decir, bueno, hacer el ejercicio de ver quiénes están pasivos. En este caso, los grados ya te lo dan. Después cuando atravesemos los arcanos menores, bueno, obviamente tenés el número que te da la indicación. Pero pensarlo así. Papisa y colgado. Tal cual. Y no nos olvidemos tampoco de los 2 de cada palo. El 2 de oros, el 2 de bastos, el 2 de espadas y el 2 de copas. Por algo no me salía. Esas son las sincronicidades que después uno recalcula y puede asociar. Entonces, bueno, encontramos ahí un principio activo y un principio pasivo, ¿sí? Es decir, tenemos 2 arquetipos también. Bueno, quiero decir, y sobre todo para la y hay mucho sol en cáncer, hay mucha energía de cáncer, que la papisa podría ser la personificación de la luna, así que está asociada al signo de cáncer, ¿sí? Cáncer, sí, Vane, para vos. Y Norman también. Y el Norman. Cáncer como este sentido de clan, ¿sí? De clan. Y bueno, obviamente que en su manifestación más positiva
esta capacidad para proteger, para acobijar, para dar cobijos, ¿sí? Para esa capacidad para eso, para abrazar a los suyos, digamos, ¿no? Para proteger a los suyos. Entonces, bueno, creo que con el contenido podemos cortar hasta acá, porque si no nos va a quedar la cabeza así. Quedémonos reflexionando respecto a de estos dos grados, ¿sí? De estos dos grados, grado 1 y grado 2, intuyámoslos también, veámoslos, si tienen la posibilidad ya, Agus, después me vas a decir si tenés mazo, también lo podés hacer por internet momentáneamente, viste que están las cartas, los arcanos en internet, y podemos hacer ese ejercicio de empezar a contemplarlos. Y porque a través de la contemplación, como bien decía Marian, es decir, ver un colgado, ¿sí? Atado de pies y manos, incluso que está haciendo como una tracción con sus piernas, ¿sí? Es decir, absolutamente inmóvil, y bueno, ya nos podemos intuir de qué energía estamos hablando. ¿Sí? Una energía más pasiva, una energía inmóvil, una energía femenina, una energía receptiva, una energía de contracción, ¿sí? No de expansión, sino de contracción. Entonces, bueno, un poco el ejercicio de esta semana va a ser simplemente contemplar, contemplar los arcanos de los grados que hemos visto hoy. Había un ejercicio planteado para la semana anterior, que era un ejercicio más de tipo artístico, ¿sí? Que un poco la idea de seguir esta línea, de empezar a intuir a los arcanos, independientemente de si sepamos o no sepamos el concepto, creo que tanto a mí como a Mario nos parece fantástico como para empezar a conectar con los arcanos intuitivamente, ¿sí? Y como entre soltar un poco la mente racional que quiere por ahí entrometerse y actúa como de resistencia, para permitirnos fluir un poquito con las imágenes y los arcanos. Entonces la propuesta era la siguiente. Tenían que elegir, y esto lo digo para el Norman, y no sé si está Nati, yo después a Nati le voy a comentar. De todas maneras va a quedar grabado, vale. Lo vamos a subir a YouTube. La idea es que elijan un arcano, esto puede ser a conciencia o no, en caso de si tienen un mazo pueden sacar una carta, un arcano mayor, y la idea un poco es como conectar con ese arcano en un espacio, vamos a decir, cuidado, ¿sí? Un espacio que sea para ustedes, un momento para ustedes, que no, quizás que no haya interrupciones y demás. Un ratito aunque sea, no hace falta que sean 5 horas, a ver, con 40 minutos me parece que estamos más que suficientes. Y la idea es conectar con ese arcano a través de la visión, a través de la visualización, ¿no? Conectar con ese arcano y empezar a corporizar, digamos, eso que intuyo del arcano, pero a través del cuerpo. Es decir, quizás haciendo una imitación, ¿sí? O a través, también puede ser de la actuación, de la danza, digamos, conectar, digamos, desde el lado artístico que ustedes quieran. Yo lo que para mí, para que se haga sencillo, y esto no es una obligación a hacerlo, obvio, pero no está mal, digo, está bueno poder intentar, ¿no? Es decir, a ver qué sale. Para mí, por ahí esto puede servir, pueden trabajar con un arcano a conciencia o no, pero conectar y cerrar los ojos, como permitirse a ver que se manifieste la energía del arcano, esa es la idea. Porque en definitiva, nosotros somos arcanos, o sea, arcano significa arcanum en latín, que remite a un misterio, a un sentido oculto, pero bueno, resulta que ese sentido oculto ahora, en la era de Acuario, se está revelando. Y hoy entendemos que todos esos arcanos están en nosotros, así que, bueno, para la que no lo haya hecho todavía, y si tiene ganas de hacerlo, lo puede hacer, e inclusive puede hacer como una pequeña filmación, si ustedes lo sienten, ¿no? Así es como algo artístico, se me viene como Libra, ¿no? A la cabeza, ¿no? Como este sentido del arte, o Piscis,
¿no? Más o menos, dice la Vane. Bueno, hay que intentar. Y bueno, tampoco es obligación, pero creo que está bueno como para salirnos un poco de la mente y permitirnos explorar otros campos de nosotros mismos y aprender con el tarot a partir de ahí. Así que bueno, chicas. Por ahí, Así que bueno, chicas. Por ahí pensarlo. está bueno pensarlo al lado artístico, cómo uno se está comunicando en ese sentido. Desde la comunicación ya estás emanando algo, desde la misma música que escuchas o de tus mismas palabras hay una musicalidad. Después, por ejemplo, pensaba en los deportes, que uno dice, bueno, el deporte no es artístico, y en definitiva, si uno lo mira con ojos artísticos, hay una danza en el fútbol, hay una danza en el vóley, hay una danza en el básquet y demás. De hecho, si uno piensa en las cuestiones de carreras de caballo, no sé, siempre hay un poquito de tarot, ¿no? Simplemente hay que como que activarlo. El año pasado nosotros activamos la parte poética, ¿sí? Que cuando uno escucha una poesía de alguien y puede develar ahí ciertos patrones eh, que tienen que ver con el tarot. Por ejemplo, recién cuando de pronto, ¿no? En ese sentido hablamos del colgado, y no sé si tienen la poesía de Mario Benedetti que dice: no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desganas. Ahí ya hay algo de eso, ¿no? Como que se permite dar a luz algo de los arcanos. Cuando uno escucha una música, por ejemplo, una canción, Gustavo Cerati tenía mucho, mucho de eso también, desde la astrología, desde el tarot, libros, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es obviamente que uno lo ha escuchado o el sentimiento, con unas copas, o desde la razón, ¿no? En ese sentido. Después está la pintura, que de hecho, compañeras, alumnas de la escuela, y se animaron a pintar, a dibujar el tarot, eligieron a una y lo hicieron grande, le cambiaron algunos elementos, ¿no? En el sentido de una reina de copas, una reina de copas, lo hicieron una copa, en vez de copa cerrada, copa abierta, ¿no? ¿Qué tiene que uno cuando manifiesta a hacer vida también? Por más que el arte tiene que ver con eso, ¿no? Si uno lo piensa, lo siente, y bueno, es parte de un deseo. En ese sentido está bueno cómo utilizarlo a favor. Totalmente. Lo que dice Marian es clave. O sea, el tarot está en todo, chicas. O sea, los arquetipos del tarot están en todo. De todas maneras, a ver, yo entiendo que son 22 arcanos, todavía estamos ahí como en la primera etapa, pero sí, digamos, uno puede evocar digamos, el arquetipo que quiere o el arcano que quiere traer a su vida a través del arte, ¿sí? Es decir, conectando con esa pintura, conectando con esa danza, yo digo danza porque yo bailo danza contemporánea y conecto con la danza. Entiendo que hay gente que no, qué sé yo, hay gente que, creo que Lau, vos sos actriz, no sé, me llegaron a la Nati, la Lau no. Bueno, tenía entendido que Lau y Nati eran actrices. Bueno, por eso yo dije a partir de la actuación, porque digo, bueno, vamos a jugar un poco con las disciplinas que a ustedes les gustan. Pero bueno, la idea es que lo hagan, y aparte porque para corporizarlos, para que no quede todo acá, sino que bueno, en definitiva hay un lenguaje corpóreo que se expresa a través del tarot. Y qué sé yo, la papisa está sentada, como estamos todos sentados ahora, ¿no? Como en esta posición de acoger, de acumular, como más concéntrico, ¿no? Pero bueno, un carro que sale en el carro, o una emperatriz que está con las piernas abiertas, como en una posición de gusto, de placer, ¿sí?
eso cada una va a ir haciendo resonancia con el arcano que elija, o consciente o inconscientemente. El inconsciente siempre guía, así que si no llegan a ver el arcano, o sea, si sacan una carta volteada hacia abajo, genial. Bueno, chicas, esta clase está grabada, así que la que quiera revisar nuevamente ya la vamos a subir. Ahora sí grabamos todas las clases. Y bueno, agradecerles, Agu, a vos también agradecerte y darte la bienvenida nuevamente. Gracias a vos. Y bueno, y al resto también, gracias por la paciencia, las queremos mucho. Y bueno, nos vemos el próximo... Gracias. El próximo sábado. Sí, sí, Muchas gracias. Chao, chao. nos veremos. ¡Mua! Nos vemos. Chau, chau.